Vamos al comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hoy, como dijo Abel hace un rato, la Cámara de Diputados ha estado muy activa. Están trabajando los legisladores y acaban de aprobar un préstamo de 155 millones de dólares que han de ser utilizados para rehabilitación de redes a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que ya no se llama así, pero todavía existe. Y es un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso, no es para rehabilitación de redes, sí, para rehabilitación de redes de distribución y para reducir las pérdidas eléctricas, 155 millones de dólares. Pero hago referencia a eso para relacionarlo con el hecho de que ocurre que esos préstamos que se van aprobando en el transcurso del año son préstamos que están programados con organismos internacionales, no para cubrir déficit, como otros financiamientos que también están en el Congreso Nacional. Fíjense que cuando el gobierno somete el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos al Congreso Nacional, que es el presupuesto general de la Nación, te dice, mira, nosotros vamos a gastar, nos va a ingresar X cantidad de dinero, vamos a gastar X cantidad de dinero, la diferencia entre lo que va a ingresar y vamos a gastar, que es un déficit, vamos a tener que buscarlo prestado. Entonces te dicen, aparte de eso, vamos a tener que buscar prestado recursos para cubrir vencimiento de deuda, que es lo que yo siempre menciono aquí. Bien, entonces, para eso este año, por ejemplo, hay que buscar los 191 mil millones de pesos, 145 mil millones de pesos para cubrir déficit y 146 mil millones de pesos para vencimientos de deuda. Pero dentro del presupuesto también hay otra partida de solicitud de préstamos que no está incluida en los 145 mil millones de dólares para cubrir déficit y que no está incluida en los 146 mil millones de pesos para cubrir vencimiento de deuda. Me estoy refiriendo a este presupuesto de este año, pero eso ocurre todos los años en todos los presupuestos, todos los años en todos los presupuestos. Hay otras partidas de deuda que no se incluyen en esa de cubrimiento de déficit, porque son deudas generalmente con organismos internacionales o con organismos multilaterales y son deudas para proyectos específicos. Por lo tanto, no son deudas negativas, son deudas positivas en el sentido de que son deudas para invertirlas en áreas que se supone tienen tasa de retorno. Pero eso también aumenta el endeudamiento público en proporciones mayores al incremento que recibe el endeudamiento público cuando se toma prestado para cubrir déficit y para cubrir vencimientos de deuda. En el presupuesto de este año 2021, hay un total de 16 proyectos de préstamos de esa naturaleza. ¿De cuál naturaleza? De la naturaleza de esos 155 millones de dólares que se acaban de aprobar en el Congreso, en la Cámara de Diputados. O sea, proyectos de préstamos para la construcción de obras específicas del Estado, financiada por organismos multilaterales o por organismos bilaterales o por gobiernos amigos. Y esas obras son obras que tienen tasa de retorno, por lo tanto se trata de endeudamiento positivo. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un proyecto de eficiencia energética que es a través de la CDE, que es con el BID por 75 millones de dólares. Hay otro proyecto de apoyo a la mejora de las redes eléctricas también con la CDE, 75 millones de dólares más. Un proyecto de mantenimiento de redes de media tensión también con la CDE por 4.200 millones de yuanes. Esos son más o menos 250 millones de dólares. Eso es el gobierno chino que va a prestarlo. Hay otro proyecto por 97.2 millones de dólares que es para la construcción del acueducto oriental, barrera de salinidad y transferencia a Santo Domingo Norte. Un proyecto para el mejoramiento de agua que es para el INAPA, que lo va a administrar el amigo Wellington Arnaud, de 43.5 millones de dólares. Un proyecto de gestión integrada de recursos naturales. Eso es también para la hidroeléctrica, eso a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del INDRI por 80 millones de dólares. Un proyecto de cañada de Guajimía, para la rehabilitación de la cañada de Guajimía a través de la CAS, eso es 50 millones de dólares. Ampliación y rehabilitación del puerto de Manzanillo, 100 millones de dólares que va a prestar el Banco Interamericano de Desarrollo. También otro proyecto de 20 millones de dólares que para la inclusión de la producción y resiliencia en las zonas rurales del país. Eso también lo va a financiar organismos internacionales. Proyecto de fortalecimiento de gestión del servicio civil
a través del Ministerio de Administración Pública, 30 millones de dólares. Proyectos de apoyo a la consolidación del sistema de protección, de protección social, eso para el Plan Social de la Presidencia, 100 millones de dólares. Proyecto de seguridad fronteriza a través del Ministerio de Defensa, esos son 15.7 millones de dólares. Proyecto de reemplazo del alumbrado público a través de la Comisión Nacional de Energía, ese es un préstamo de $1 millón de dólares, ese es más bajito, con el Banco Interamericano de Desarrollo. También un programa de sostenibilidad y eficiencia del sector eléctrico, eso también es para el sector eléctrico a través del BID, 250 millones de dólares. La construcción de una planta de tratamiento en la provincia de Santiago, Corazán, 216 millones de dólares que también va a prestar un organismo internacional, y el programa de transformación digital de la República Dominicana a través de el Indotel por 115 millones de dólares. Todos esos préstamos, son 16 en total, son préstamos que vamos a ir viendo en el transcurso del año, que se van a ir aprobando en el Congreso. Y ustedes recuerdan que antes ocurría que cuando se aprobaban en el Congreso algunos de esos préstamos, salía mucha gente a criticar, decir, bueno, el endeudamiento, este gobierno tiene el país con un endeudamiento total, van a hipotecar al país. Bueno, ya esos críticos no hablan de eso. ¿Por qué no hablan de eso? Porque esos críticos eran críticos del gobierno pasado, porque eran críticos que apoyaban al Partido Revolucionario Moderno, que estaba en la oposición. Ahora que el PRM es el que está gobernando, siguen los mismos préstamos, sí, porque, repito, son financiamientos que se contratan todos los años y lo hacen todos los gobiernos. Pero ahora tienen menos críticas. Me imagino que cuando se acerque el año 2023, 2024, que empiece otra vez la campaña electoral, entonces tal vez veamos a muchos opinadores, adeptos a los partidos de oposición, entonces también criticando el endeudamiento público, que ahora no lo pueden criticar porque, bueno, ahora no hay mucho motivo, porque, bueno, faltan muchos años para las elecciones, aunque vi ahí que Milton Morrison, ya el administrador de Sur, está abogando por una reelección de Luis Abinader. Creo que es un pronunciamiento un poco temprano, un poco fuera de tiempo todavía. Aguántese un poquito, don Milton. Deje eso para el 23, 24, 22, 23 por ahí. Porque ahora ponerse a hablar de reelección en vez de hacerle bien al gobierno de Luis Abinader, lo que le hace es mal. No invente con eso, deje eso para después. Y total, es más fácil ahora porque no hay que modificar la Constitución, o sea que no hay que hablar de eso con tanta antelación, eso se cae por sí solo, exactamente. Entonces, a lo que quiero hacer referencia es a que esos contratos de préstamos, si bien van a ir saliendo en los medios de comunicación, si bien van a ir siendo aprobados por la Cámara de Diputados y por el Senado en el transcurso del año, son contratos que ya están previamente autorizados por el propio Congreso Nacional en el presupuesto general de la Nación. Y repito, aunque son proyectos de préstamos que implican un endeudamiento adicional al endeudamiento que conocemos que se va a tomar para cubrir déficit presupuestario. Para que ustedes tengan una idea, este año el gobierno va a tener que tomar prestado para cubrir déficit y para pagar vencimiento de deuda $5,000 millones. $5,000 millones. Esos son 291,000 millones de pesos. El año pasado, que se tenía programado tomar prestado 247,000 millones de pesos, fue necesario tomar prestado 602,000 millones de pesos para cubrir déficit y vencimiento de deuda, aparte de esos proyectos que estoy mencionando ahora. Eso es, señores, el año pasado 10,000 millones de dólares, poco más de 10,200 millones de dólares se tomó prestado el año pasado. Este año 5,000 millones de dólares. Ahora, ese endeudamiento sí es un endeudamiento que no podemos decir que es negativo, sino que es un mal necesario, porque bueno, hay que cubrir el déficit. Pero no son endeudamientos productivos. ¿Por qué no son productivos? Porque son para cubrir déficit, para cubrir gastos. Ahora, estos 16 proyectos que yo mencioné sí son productivos o están llamados a ser productivos. ¿Por qué? Porque están llamados a ser invertidos en áreas específicas que han de tener un beneficio para la sociedad. Un acueducto, un programa de saneamiento, una planta de tratamiento de agua, un programa de mejoría de las redes eléctricas o de reducción de pérdidas para mejorar entonces el servicio. ¿Por qué? Porque todo eso va a generar dinero.
porque todo eso va a contribuir con una mayor productividad del sector agrícola, por ejemplo, o con una mayor eficiencia de la parte industrial o del sector empresarial y de las pequeñas y medianas empresas a través del servicio eléctrico, pero también va a contribuir con una mejoría de la salud y de la calidad de vida de la gente. Entonces son las llamadas obras con tasa de retorno. ¿Por qué tasa de retorno? Porque es una inversión, tú te endeudas para hacer una inversión, pero es una inversión que en el mediano y en el largo plazo le va a dar beneficio a la sociedad. No ocurre así cuando es endeudamiento para cubrir déficit, para quemarlo. Mira que yo voy a mí me van a ingresar 746 mil millones de pesos este año, pero yo voy a gastar 891 mil millones de pesos. Me van a faltar 145 mil millones para gastar. Me va a faltar eso, entonces tengo que tomarlo prestado. Y ahí se hacen emisiones de bonos internos, bonos externos y se aumenta el endeudamiento. Luego está otro endeudamiento, el endeudamiento para cubrir vencimientos de deuda, que este año son 146 mil millones de pesos. El año pasado fueron 180 mil. Y luego están entonces estos préstamos positivos, que no hemos de criticarlos, como los criticaban, repito, en el pasado. No, yo particularmente, que no apoyé al Partido Revolucionario Moderno en los tiempos de campaña, porque estaba apoyando a otro candidato, no me atrevo a criticar ese tipo de financiamiento como tampoco lo criticaba en el pasado, porque son financiamientos positivos. Aunque aparente, bueno, mira, vamos a seguir endeudándolo. No. Son financiamientos positivos, porque son para invertirlos en obras específicas que han de tener una tasa de retorno positiva para la sociedad, directa o indirectamente, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la calidad de vida de la gente, en el ámbito social, en cualquiera de los ámbitos que usted se pueda imaginar. Por eso es que son financiamientos concedidos por organismos internacionales, que generalmente supervisan muy de cerca los recursos que le aportan a los países para invertirlos en áreas específicas.